Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy lo hacemos desde un lugar muy especial, el Teatro Leal, en la ciudad de La Laguna, y lo hacemos celebrando un día, el Día del Orgullo Loco. Que esta sociedad se forma para la protección del súbdito británico contra un confinamiento injusto por motivos de trastorno mental y para la reparación de las personas así confinadas. También para la protección de todas las personas recluidas como pacientes lunáticos contra un trato cruel e inadecuado. Que esta sociedad recibirá solicitudes de personas que se quejen de haber sido tratadas injustamente o de sus amigos, les ayudará a obtener asesoramiento legal y les brindará toda la protección adecuada. Estas declaraciones forman parte del discurso fundacional el 17 de julio de 1845 de la Sociedad de Amigos de Presuntos Lunáticos, un grupo de defensa iniciado en Gran Bretaña por expacientes de asilos y por sus partidarios. Los miembros de dicha sociedad se sorprenderían de saber que fueron pioneros de un movimiento, el de supervivientes de la psiquiatría, que 3 siglos después siguen manteniendo las mismas reivindicaciones. El movimiento de supervivientes de la psiquiatría surge en los años 70 en diferentes lugares, al calor del resto de movimientos de liberación, como el feminista, el movimiento negro, el movimiento LGTBIQ+. Los procesos de psiquiatrización, como la medicación, los diagnósticos, la cronificación, la iatrogenia, la adicción, otras violencias psiquiátricas y la institucionalización durante años continúan convirtiéndonos en personas con daños crónicos. Según la Madness Network News, revista referente del movimiento de los 70, y NAPA, rechazaron el término enfermedad mental. No creían que los sobrevivientes psiquiátricos tuvieran ninguna enfermedad o discapacidad en particular, aparte del daño emocional y físico creado por los tranquilizantes que dañaban el cerebro, el electroshock, la pobreza, la institucionalización, las situaciones familiares opresivas y o el estigma contra las personas que habían estado en instituciones psiquiátricas. Pero además, la patologización de cualquier tipo de proceso vital, emoción o de las consecuencias de las condiciones materiales, producto del sistema capitalista, colonialista y patriarcal, expanden el poder psiquiátrico y ensanchan el negocio de la industria farmacéutica. Este texto, que acabo de leer, forma parte de un artículo publicado este año en El Salto Diario. Basta ya de violencias psiquiátricas es el lema elegido este año para la celebración del Orgullo Loco estatal y el título de nuestro primer programa de la 6ª temporada. Desde Radio Himalaya nos sumamos con fuerza a todas y cada una de las reivindicaciones de este movimiento y lo haremos hoy aquí a través de nuestras invitadas, a través de Zaira Ortiz, trabajadora social de AFE Salud Mental. Bienvenida, Zaira. Muchas gracias. A su lado se encuentra Aitor Pérez, él es persona en primera persona con experiencia propia en salud mental y voluntario de AFE. Bienvenido, Aitor. Muchas gracias por esta oportunidad. Se encuentra a mi derecha Patricia Villena, directora de programas de AFE Salud Mental. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas. Y Carolina Pereira, voluntaria también en primera persona de AFE Salud Mental. Bienvenida, Carolina. Bueno, en primer lugar quiero pedir perdón por la voz que tengo, ¿no? Que estoy bastante resfriado y seguro que se me nota un montón. Pero muy contento, ¿no? Contento de ver cómo este Orgullo Loco este año también ha llegado más lejos, ¿no? Se ha hecho un Orgullo Loco estatal, ¿no? Desde Radio Himalaya nos venimos sumando cada año a esta celebración con algún programa, ¿no? en torno a esta temática. Y yo quisiera poner sobre la mesa, en primer lugar, y que cuando pensamos sobre la locura, podemos entenderla como experiencia o como proceso, o también podemos reducir esa experiencia, ese proceso, a un diagnóstico, a una etiqueta. En ese último sentido, ¿qué beneficios o perjuicios tiene recibir un diagnóstico psiquiátrico como explicación a lo que te sucede? Zaira. Bueno, yo cuando leí
experiencia, ¿no? Para mí la locura al final es una experiencia del ser humano, ¿no? Y como experiencia como tal, el que se haya contextualizado en la patología o en el castigo cuando se habla de locura, me parece que ya tenemos que ir cambiando esa visión. Yo creo que beneficios y perjuicios habría que buscar el equilibrio en el diagnóstico, ¿no? Porque sí que es verdad que mi experiencia de testimonios que he ido viviendo a lo largo de mi trayectoria profesional es que hay personas que dicen que encuentran la tranquilidad y la calma, ¿no? Cuando saben qué es lo que les está sucediendo, porque hay una dificultad y le ponen un nombre. En contra está esa estigmatización y esas etiquetas que se le pone a ese diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, un diagnóstico ayuda a encontrar un apoyo, un colectivo, una comunidad a la que poder entrar y explicar tu experiencia, ¿no? Quizás no es la etiqueta en sí, ¿no? sino la forma en que llamamos las cosas en el sentido. No es lo mismo, por ejemplo, decir esquizofrenia que decir persona que ha pasado por un proceso de salud mental, ¿no? Por decir, quizás cada palabra conlleva una serie de imaginarios, ¿no? O sea, diferente, ¿no? Carolina. Yo en primera persona puedo decir que lo beneficioso es que a lo mejor tú estás viendo un montón de situaciones y no entiendes por qué. Sabes que pasa algo raro, pero no sabes lo que es. Y cuando te dan el diagnóstico es en plan, buf, va a ser difícil, pero por lo menos ya sé. Ahora es buscar las soluciones. Sé que va a ser difícil, pero por lo menos ya sé la razón. Vale, Aitor. En mi caso personal entiendo que ayuda cuando te dicen un diagnóstico. En mi caso es el trastorno bipolar, pero dentro del trastorno bipolar, igual que otras enfermedades mentales, hay un abanico. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te meten en un saco y tú dices, sí, pero ok, me pones esta etiqueta, me pones este papel, pero yo no me siento así. Tengo algunos síntomas, pero yo no me siento así. Entonces, pienso que la medicina de forma fácil te mete en ese saco y después tú tienes que buscarte la vida, ir buscando herramientas y sobre todo conocerte a ti mismo. Entonces, una vez con el tiempo vayas pasando esa fase aguda y ya vayas estando más estable, es cuando tienes más capacidad de saber realmente quién eres tú y hasta dónde esa etiqueta te influye. Entonces, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo de que el diagnóstico te ayuda en una base para saber por dónde tirar, tener una idea, tener unos apoyos, un colectivo, pero por otro lado, hay una falta de información, una falta de apoyo, que en este caso yo puedo decir que AFES, como otras asociaciones, hacen más que la seguridad social. Entonces pienso que todavía en ese punto las personas que sean familiares y tengan un hijo, un familiar que ingresa, cuando salga de ese ingreso van a entender lo que quiero decir, porque se van a ver que esa persona está en su casa y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué efectos secundarios tiene este tratamiento? Entonces hay mucha falta de información. Si los familiares no tienen herramientas, no saben buscar, es muy complicado. ¿Qué opinas tú, Patri, en torno a esto que estamos comentando, ¿no? De la etiqueta, ¿a ti te explica algo la palabra, por ejemplo, esquizofrenia? ¿Te da algún significado? ¿Tienes algún significado diferente? Yo tengo más preocupaciones que alegrías respecto del diagnóstico psiquiátrico cuando pienso en ello, ¿no? Porque han sucedido cosas tal vez a nivel sanitario que nos deberían de preocupar a todas en este sentido. El diagnóstico psiquiátrico al final es algo que aparece en tu historia médica cuando tú acudes a una consulta sanitaria por la razón que sea. Por ejemplo, me duele la espalda, me duele algo que no tiene nada que ver con mi patología o con mi psicopatología. Y el hecho de que aparezca esa información de entrada ya puede producir un sesgo profesional a la hora de atender la dolencia que esa persona está manifestando en una consulta. Eso sería un perjuicio, ¿no? Indudablemente, del que tiene consecuencias graves, porque muchas veces esas personas son derivadas a salud mental, cuando a lo mejor lo que necesitan es que les vea un traumatólogo. Yo a título personal diré, ¿no? que hay etiquetas también que tienen asociado un imaginario colectivo probablemente erróneo y que son incluso utilizadas como insulto, ¿no? Eres un bipolar en tu caso, ¿no? Una persona inestable, una persona, yo te conozco y yo no te veo eso es que hay un estigma, en tu persona, desde ¿no? mi experiencia, de que el trastorno bipolar lo ven como una montaña rusa en un mismo día, ¿no?
Que es verdad que hay estudios de un tipo de trastorno bipolar que puede tener ese patrón, ¿no? Pero generalmente no es así, sino simplemente hay un periodo de estrés, da un bloque de euforia, da un bloque de descanso que es la depresión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso es prolongado del tiempo y es uno de los problemas del diagnóstico de trastorno bipolar. Claro. Porque si tú vas al psiquiatra, vas al psicólogo y estoy estable, no pasa nada. Si yo estoy en hipomanía, que estoy algo acelerado, pero algo controlado, a lo mejor el psiquiatra no tiene las herramientas para saber cómo estoy yo realmente. Entonces necesita el apoyo de un amigo, de familiares, para poder contrastar la información. Y hay otro tabú ahí, en el tema de los diagnósticos, de que tanto los problemas de hallar una persona con depresión, ir más al fondo y decir, vale, ¿es depresión normal o realmente tienes trastorno bipolar y te doy un tratamiento de depresión, después te da lo contrario, ¿no? Entonces, pienso que han habido cambios, pero el estigma de falta de información, haríamos una encuesta en la calle y creo que mucha gente va a decir eso de, estás aquí y estás abajo, ¿no? O sea, eso es lo que creo que opina más o menos el trastorno bipolar. La experiencia de la locura, pues, además, ¿no? El tener un diagnóstico también conlleva una serie de tratamientos, ¿no? Que en teoría sirven para recuperarse, para estabilizarse, ¿no? Esos tratamientos, desde el ámbito sanitario, pasan normalmente por el uso de psicofármacos, ¿no? El ingreso también en una planta de psiquiatría, atarte a una cama muchas veces, restringir tu capacidad de decisión. En ese sentido, la coerción, es decir, obligar a la persona a aceptar esos tratamientos, es una práctica habitual. Sin embargo, para muchos de nosotros estos tratamientos suponen un perjuicio para nuestra salud mental e incluso física. Los efectos secundarios de la medicación, la represión de nuestra autonomía, el paternalismo, son violencias cotidianas que ustedes creen que estamos normalizando, que parece que no, que tenemos que aceptar porque son así y ya está. Yo lo que considero con la medicación es, por ejemplo, yo estoy a favor de una medicación cuando te la estabilizan en plan, te la estabilizan, es decir, saben, te la controlan, te hacen analítica, a ver cómo le sienta al cuerpo. Lo que no estoy de acuerdo es cuando ya tienes tu medicamento estabilizado y vas a cualquier consulta y dices, tengo un poco de ansiedad o estoy mal y ya te quieren subir la medicación. Eso no debería ser así. Lo que deberían es darte las herramientas para gestionar tus emociones. Como te van a subir la medicación simplemente porque estés pasando un mal momento y después cuando estés bien te la vuelven a bajar. Eso... Claro, pero hay un mantra, ¿no, Carolina, en salud mental, que es, si tienes un problema de salud mental te tienes que medicar, aunque tú no quieras, ¿no? Es como casi que una obligación. Para Cada estar caso bien es un mundo. tienes que medicarte, ¿no? Entonces, estamos normalizando eso, que si tienes un problema de salud mental, lo que tienes que hacer es medicarte. Pero ahí, por ejemplo, yo entiendo que cuando uno realmente lo necesita, puede ser que yo soy un peligro para mí mismo o para los demás, o que realmente tengo que estabilizarme, entiendo esa parte. Pero lo que pasa es que, bajo mi experiencia, lo normal es, te hago un tratamiento, si tú no te quejas, si tú no luchas, tú vas a seguir ese tratamiento mucho tiempo. Y es con el que tú sales del ingreso. Entonces, ahí hay una falta de respeto al paciente, ¿no? Porque el psiquiatra dice, tú te tomas esto, estás bien, no sé qué, y ya está, y se olvidan de ti. Entonces, en mi caso, yo tomo el litio, porque solamente que yo sepa, hay 2 tratamientos para el trastorno bipolar, el litio y hay otro más. De resto, yo no tomo más nada. Pero ¿qué pasa? Que yo soy yo en mi caso personal, ¿no? Pero cuando yo salí de ingreso tomaba más cosas. Claro. Y yo decidí, me informé y lo fui dejando. Y yo sí, me quedé con el litio. Y lo que pasa es cuando yo hablo con el psiquiatra, no me dijo nada. Dice, que te quitaste eso. No me dijo nada. En mi caso personal, solo sigo con el litio. Hay otras personas que tienen más tratamientos, ¿no? Entonces, por ahí viene la otra parte de el apoyo, porque a lo mejor en mi caso el litio me ayuda para el tema ansiolítico, para el tema de la ansiedad regular, pero si te ayudan con terapias de ayuda, la gestión emocional, inteligencia emocional y toda esa rama, eso no te lo dicen. Y estoy hablando desde el 2002. Ahora, cuando yo inicié, eso no te lo dice. Entonces, las herramientas para tú gestionar el estrés, para poder dormir mejor, para poder reconocer tus patrones, es lo fundamental. Si tú no reconoces tus límites, vas a caer una y otra vez. Y no voy a entrar en el mundo de si tomas drogas, no tomas drogas, porque en mi caso yo no tomo drogas. Y gracias a Dios no me ha influenciado, ¿no? Entonces, pienso que la psiquiatría tendría que coger una mayor rama en el sentido de, vale, un apoyo farmacológico, pero también tiene que haber un apoyo psicológico ahí. Es verdad que si yo estoy acelerado, no funciona el apoyo psicológico, es cierto.
pero es que no hay de ninguna de las formas. Si tú no te buscas la vida para ir a AFE, a ir a otras asociaciones, buscas información en diferentes sitios, ellos no te dicen, mira, tienes esto, mira esto. No lo hay. Al final, el tratamiento farmacológico siempre se ha justificado diciendo que había una base biologicista o biológica donde hablaban sobre los neurotransmisores, que ahora están diciendo la nueva psiquiatría que esto no está comprobado científicamente y que el escuchar a la persona, el conocer su contexto, podría dar más información a nivel de qué terapia necesita la persona. ¿Qué pasa? Hay una industria detrás que le interesa seguir diciendo que hay una parte química que necesita ese apoyo de la medicación. Claro, que ve los problemas como crónicos y por tanto, o como enfermedades y por tanto susceptibles de medicar de por vida, ¿no? Es una... Y exacto, y después lo de, como comentaba Patricia antes, ¿no? El tema de los efectos secundarios. Ir a una consulta de psiquiatría y decirle, me está afectando porque estoy ganando peso o porque no puedo mantener relaciones afectivo-sexuales con la medicación. A la parte psiquiátrica, el interés está en la sintomatología que quieren que o no esté o se reduzca, pero no están escuchando a la persona que está diciendo que eso le preocupa. No, incluso, o sea, la autonomía del paciente, ¿no? O sea, si el paciente no quiere tomar esa medicación, pero sí que tiene derecho a recibir esa asistencia sanitaria, ¿no? A mí, respecto del tratamiento farmacológico, tiene muchas aristas, pero casi que la que más me inquieta es la situación que se da en salud mental en concreto. Es decir, la ley de autonomía del paciente de este país no se respeta en el área de salud mental, se respetan otras áreas sanitarias. Es decir, el consentimiento informado es una práctica ausente en salud mental. No se le explica a las personas que acuden a salud mental en qué va a consistir el tratamiento, cuál es la previsión de la duración de ese tratamiento, cuáles van a ser los efectos adversos, qué se puede esperar en cuanto a eficacia o utilidad. Y sobre todo, otra cosa que me llama poderosamente la atención es que los profesionales de salud mental no estén formados, no estén capacitados para discontinuar el tratamiento farmacológico, algo que sí existe en otras áreas de salud, es decir, la retirada, la reducción, la bajada progresiva acompañada de un fármaco que tiene efectos muy potentes en el organismo y que la gente, al no contar con ese acompañamiento, muchas veces lo que hace es buscarse la vida, quitárselo por cuenta propia y ahí hay problemas. Hay una cosa que quiero rescatar de lo que has dicho, Patri, y es que al paciente o a los pacientes no se nos informa de que una vez iniciado ese tratamiento no vamos a poder dejarlo, ¿no? O sea, esa información debería estar desde el primer día, ¿no? Oye, mira, yo te voy a dar este tratamiento, pero que sepas que te va a costar mucho dejarlo esto. Que sepas que mi modelo y mi abordaje como psiquiatra biologicista o para entendernos todos tradicional, es decir, la práctica habitual y tradicional de la psiquiatría, lo que busca y lo que quiere es tapar el síntoma, es un modelo. Es un modelo de trabajo de funcionamiento. Y desde ahí yo trabajo con esa intención, por eso te atiendo 10, 15 minutos, porque solo te voy a preguntar por síntomas. Por eso te voy a subir el ansiolítico si me quieres transmitir alguna preocupación. No hay abordajes alternativos en práctica. Y si no vamos a los inicios, antes de llegar a la parte de salud mental y psiquiatría, cuando tú acudes a tu médico o médica de cabecera, como sabemos, las listas de espera que hay para poder ser atendida por una profesional especialista, el tratamiento es directo, ansiolíticos, antidepresivos, para que tengas una respuesta a algo que en una atención de 5 minutos la especialista de atención primaria ha decidido que el tratamiento es un ansiolítico o un antidepresivo, sin más. Sí, o sea, podemos decir, vale, esto me puede aliviar el problema, pero me está generando una adicción, sí, ¿no? Luego voy a depender de este fármaco ya para mi Y para mí día a hay un día. punto que no sé si más adelante la pregunta, los efectos secundarios de tratamiento, ¿no? Claro. Como que dijiste antes, el tema de la sexualidad, hay un punto ahí, pero en mi caso creo que lo que a largo plazo lo que más hace mella es que yo por lo menos subí bastantes kilos. De estar en 80 subí a casi 120 kilos. Entonces, y eso no lo ven. Eso solo quieren trabajar ese síntoma, taparlo, estabilizarlo entre comillas, después para tu casa, ¿no? Pero tú después te llevas ese peso a tu casa y tienes que luchar contra eso. Aparte de que si te levantas con que tardas 1 hora en estabilizarte,
que si te estás babeando, porque hay pastillas que te hacen eso. Entonces ya te dificulta si vas a ir a trabajar, te dificulta si vas a hacer un curso por la mañana. Encima que tú ya estás cargando todos tus problemas, más esos efectos secundarios, ¿no? Y si lo llevamos al peso, ya es una lucha superior. Bueno, a nivel de la autoestima, ¿no? Estamos hablando que la salud mental, o sea, pasa muchas veces por ese bajo nivel de autoestima. Si tú engordas 40 kilos y te estás babeando y te miras al espejo, difícilmente te vas a sentir bien contigo mismo, ¿no? Entonces son tratamientos que casi que pueden llegar a dañar, ¿no? No solo mejorar, no es que no mejoren, sino que dañan tu proceso. Como estabas diciendo, Patricia, estás solo. O sea, en mi caso personal, sí hay un apoyo familiar y eso, pero no tienes a un psicólogo, no tienes un psiquiatra que te diga, mira, ahora vamos a encaminar por aquí, vamos a hacer tal dieta, vamos a hacer tal ejercicio. No, estás solo. Entonces, levantarte de ahí es difícil. Y también hay psiquiatras que, por ejemplo, si tienes a lo mejor solo te pasó una vez, pero como tienes antecedentes, te dicen, no, tómatelo por vida porque tienes antecedentes. Y eso te va a afectar. Después no sabes qué hacer. Sí. Perdona, Enrique, y lo que hablábamos de la autoestima con el tema de las contenciones físicas, ¿no? El atar. Muchas personas a mí me explican, ¿no? Que les dicen, si te portas bien, te desato. O sea, me estoy portando mal, estoy viviendo una crisis y eso es portarme mal, ¿no? Al final, lo que estaba comentando Aitor, la autoestima, la seguridad, tu identidad, se ve tambaleada en todo ese sentido. Sí, los daños que provoca una contención mecánica, Claro. ¿no? A nivel de estrés postraumático, que puede ser algo que te acompañe luego el resto de tu vida, el miedo que coges de pedir ayuda, en el sentido, tú puedes vivir una crisis y ya el último lugar al que quieres ir es a las urgencias de un hospital porque temes que lo que te van a hacer allí atenta contra tu integridad física y mental, ¿no? Claro. Y hay una idea generalizada acerca de las personas con problemas de salud mental que no tienen conciencia de enfermedad, que no buscan ayuda cuando la necesitan, que un poco, bueno, que están ahí como distorsionadas en el mundo sin ser conscientes del sufrimiento psíquico que están atravesando o de la ayuda o el apoyo que puedan necesitar. Eso no es cierto. Las personas con problemas de salud mental que tienen dolencias y que sufren, cuando se encuentran mal, quieren y buscan apoyo y son activas buscando ese apoyo. ¿Qué sucede? Que a la vez están rechazando los lugares donde se supone que pueden encontrarlos, porque han tenido experiencias previas, como bien dices, Enrique, traumáticas, que han tenido un impacto en sus vidas, donde queriendo ir a buscar un apoyo profesional, el resultado ha sido estar aislados en una habitación solas y atados a una cama a lo mejor. O encerrados durante meses en una planta de psiquiatría. U obligados a tomar un tratamiento del que no tienen información alguna y se sienten súper extrañados de los efectos que está causándoles en el cuerpo, etcétera. Entonces se da un poco esa paradoja, gente buscando apoyo y rechazando el apoyo al mismo tiempo porque es el tipo de experiencias con las que se encuentran, ¿no? Y más grave incluso es que haya personas que luego con otro tipo de dolencias de salud graves que puedan estar necesitando de un especialista médico, rehuyan de los hospitales por las experiencias tan traumatizantes que han tenido en ellos. Volviendo al tema de los psicofármacos, España se ha convertido en el primer país del mundo en número de personas que los consumen, ¿no? El debate se centra, tú lo nombrabas antes, Ayran, si estamos medicalizando el malestar social, pero también que los psicofármacos conllevan una serie de efectos secundarios, como hemos venido hablando, dependencia a ellos, y la duda de si cronifican más que resuelven el problema subyacente. En tu caso, Aitor, ¿qué experiencia tienes tú con los psicofármacos? Pues como estaba diciendo, hay una parte que entiendo que es para estabilizarte, pero pienso que llega que es como si fuera un tren, ¿no? O sea, tú estás caminando y de repente el tren te arrolla y eso hace de que tú, de estar a lo mejor al 200% de que estás muy acelerado, te tumbas y tienes que ir poco a poco levantándote, pero no hay como dije, no hay una regulación, sino te siguen dando esa bomba de medicación y tú vas así muy lentamente, ¿no? Entonces, lo que nombraba un poco antes Patri, de alguna manera tapar como el síntoma, pero no de una manera yo creo que más que tapar, ¿no? diría, ahora no eres un peligro. Eso es lo que yo diría. Ahora no eres un peligro, ni para ti ni para los demás. No vas a molestar, estás ahí en la silla mirando para las musarañas. Una forma de control social al final, ¿no? También. Sí, te diría eso muy sutilmente. Y segundo, como ya bien han dicho, si no informa de lo que hace el tratamiento, no te explican un estilo de vida más saludable, sino
tómate esto y lo tienes que tomar sí o sí, ¿no? Entonces, pienso que en mi caso personal, habrá gente que tiene otras opiniones. Creo que tiene que haber una regulación de decir, vale, como dijiste antes, tú tienes que llegar hasta dentro de un año, te vamos a ir estabilizando la medicación y te vamos a ir regulando, pero eso no te lo dicen. Si no, tómate esto. Y ya está. Carolina, un 27% de las mujeres consume ya ansiolíticos a los 17 años, ¿no? En España. Es una de las causas por las que se da el mayor consumo en mujeres, ¿no? Tiene que ver con la discriminación material y las violencias cotidianas que sufren, ¿no? Entonces, de alguna manera, se está medicalizando, ¿no?, a las mujeres cuando los culpables de su sufrimiento serían otros, ¿no? Y se está poniendo, digamos, la solución en medicalizar a las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas de esta realidad? Yo pienso que la medicación sí tiene que... Estoy de acuerdo de la medicación, pero hasta cierto punto. No abusar ni darle más ayuda psicológica. Y cuando lo necesites, lo que es, te mandan pastillas, no, al psicólogo, lo que te di, por ejemplo, yo cuando necesité un psicólogo, lo que me dijeron, no, que se encarguen las asociaciones de ti, porque como lo tuyo es grave, ¿no? Es grave, no podemos mandarte al psicólogo. Y entonces, ¿quién va a los psicólogos? O si quieres te aumento las pastillas. Yo, no, yo lo que quiero es que me enseñes herramientas. Yo creo que están tan saturado el sistema que lo que quieres es que darte un par de pastillas para que te duermas y ya está, y no vengas a molestar. Zaira. Que al final, escuchándoles, es el tener un espacio para poder hablar, en vez de 5 minutos, 15 minutos escuchando a la persona, ayuda mucho más que lo tuyo es grave y por eso solo necesitas un tratamiento farmacológico, no necesitas ningún tipo de terapia ni ningún tipo de apoyo más, que es curioso, ¿no?, ese discurso, la palabra grave. Y después el tema de la mujer, ¿no? ¿Por qué ha aumentado tanto el consumo de ansiolíticos en la mujer? ¿Tenemos más cuadros de ansiedad? ¿O ya hay una doble estigmatización por el simple hecho de ser mujer cuando acude a una consulta médica? Esto es una pregunta que yo me hago. Claro. Además, como que también vemos que el sistema, digamos, no se adapta a la singularidad, ¿no?, de las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, tú lo nombrabas ahora, Carolina, tienes este diagnóstico, con lo cual a ti ya la psicología no te vale. Y eso es algo habitual, a mí también me lo han dicho, ¿no? Tú no puedes ir al psicólogo, tú no puedes acudir a tal servicio porque esto es para otro tipo de personas, ¿no? Y es como que no se adapta a las necesidades de la persona, sino al revés, ¿no? Las personas tienen que adaptarse al sistema, ¿no? Hasta, por ejemplo, cuando era más jovencita, mi madre empezó a ver cosas raras en mí, ¿no? Entonces fue al médico y le dijo, mira, pidiendo ayuda, y le dice, no, tú sabrás cómo educar a tus hijos. Le contestó así. Yo pienso que en este caso, como bien estás comentando, tiene que ser todo personalizado, ¿no? Pero también entiendo que el hombre y la mujer biológicamente son diferentes cuerpos. La mujer tiene su sensibilidad, el hombre tiene otro, de forma generalizada, ¿no? Cada persona es un mundo. Y pienso que a lo mejor la mujer ahora mismo está haciendo un gran cambio desde que murió Franco, por decir una manera, y ya está trabajando más que nunca, está estudiando más que nunca, y hay un estrés de por sí, ¿no? Y si de por sí el estrés se va cronificando, una manera de paliar esa ansiedad es con un tratamiento farmacológico. Que hay personas que deciden, voy a hacer yoga, voy a caminar, voy a hacer X cosas para poder equilibrarme, ¿no? Entonces, una de las maneras fáciles es, me duele la cabeza, paracetamol, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, pienso que la mujer a lo mejor está tomando más pastillas ansiolíticas porque también se está avanzando mucho más, está luchando mucho más, y por otro lado, hay un estigma de que hay otros sectores que tampoco las está apoyando, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claro. Pero, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que sean las mujeres maltratadas, por ejemplo, las que consuman ansiolíticos para poder soportar? O sea, al final, ¿no?, los abordajes, ¿no?, bajo mi punto de vista, están erróneos. O sea, habrá que ir a la raíz de los problemas, ¿no? Si vivimos en una sociedad que es machista, que excluye a las mujeres, que maltrata a las mujeres, no se trata de solucionarlo dándole pastillas a las mujeres para que soporten esa desigualdad, ¿no? Se trata de corregir la desigualdad generando, por ejemplo, hombres que no ejerzan esa violencia, ¿no? Digamos que esa sería la forma de paliar el asunto. Es lo que ¿no? intentamos hacer en AFE. Con la sensibilización intentamos Claro, reeducar a las personas, ir sembrando para que vean otro punto de vista, ¿no? Que
que es verdad que hay una programación desde 0 a 7, 8 años, que vivimos, nos comemos lo que hacen nuestros padres con nosotros, y nosotros intentamos decir, oye, esto no es así, esto es asado. Intentar sembrar, que es difícil, pero yo tengo fe que ahora mismo la juventud tiene otros puntos de vista. Sigue habiendo cosas, ¿no? Como ya he hablado con Enrique, siguen habiendo cosas, pero creo que hay otra mentalidad ahora mismo. Me parece súper interesante lo que dices, Aitor, porque en salud mental tal vez tenemos que fortalecernos algo más en eso de hacer pedagogía, ¿no? No solo en denunciar, en reivindicar o en protestar, sino crecer en hacer pedagogía social para que las personas, bueno, la sociedad y dependiendo de a quién te dirijas, pero bueno, también se entienda y se comprenda de mejor manera qué no es un problema de salud mental. ¿Qué cosa no es un problema de salud mental? Porque como bien decías antes, hay como unas creencias automatizadas que ya leyendo un término como trastorno bipolar o cualquier otra etiqueta diagnóstica te ponen casi que en guardia, ¿no? E ir deconstruyendo todos esos significados para que las personas comprendan de mejor manera lo que significa atravesar un problema de salud mental, tener un sufrimiento psíquico que puede derivar en una psicopatología, pero que eso no impide que tú estés plenamente integrado en la sociedad haciendo tu vida. Entender eso requiere de programas de sensibilización y de mucha pedagogía, no solo de protesta y de denuncia, en mi opinión, ¿no? Que es en lo que actualmente creo que está concentrado el orgullo loco en nuestro país, en una visibilización a través de la protesta, de la denuncia y la reivindicación, importantísimo, indudablemente, pero si lo complementáramos con algo de pedagogía y de abordajes pues más educativos que puedan transmitir pues unas ideas un poco más certeras de lo que es un problema de salud mental, en qué consiste, etcétera, el trabajo pienso que estaría un poco más completo. En esa línea que comentas, Patri, los prejuicios hacia las personas con problemas de salud mental, pues hemos hablado, ¿no? Se traducen en numerosas vulneraciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el empleo, 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen trabajo, lo que conlleva la pobreza, la precariedad. Problemas como el de la vivienda, que en Canarias es bastante notorio, ¿no? Pues nuestro colectivo ahí lo tiene todavía más complicado, ¿no? Por esa falta de economía, ¿no? Para acceder a la vivienda. Pues todas estas situaciones complejas hacen que cada vez más personas también tengan que recurrir a los servicios de salud mental por estas situaciones que están viviendo. Y sin embargo, y en la línea de lo que tú estabas comentando, AFES también apuesta por un modelo más sostenible, ¿no? De alguna manera como que AFES intenta ser un modelo de intervención, digamos, también en la propia comunidad, ¿no? ¿Pueden explicarnos en qué medida AFES contribuye a la mejora y a la calidad de vida de las personas y del entorno? Cualquiera de ustedes. Patricia. Seguro que entre Zaira y yo lo podemos resumir bastante bien para que se entienda. Efectivamente, desde AFES Salud Mental intentamos practicar una forma, un modelo de abordar los problemas de salud mental y de acompañar a las personas que se encuentran en ese proceso. Lo hacemos a través de programas, de recursos, de centros, de proyectos que, bueno, al final facilitan una vía de recuperación para las personas, ¿no? Y lo hacemos con una mirada no cortoplacista, por eso también hablamos de sostenibilidad en el tiempo. Procuramos mirar hacia adelante con una mirada innovadora, transformadora de la sociedad y del entorno y que sobre todo esté centrada en la persona y en los derechos de la persona. Procuramos trabajar desde un enfoque de derechos. ¿Qué significa eso? Significa poner en el centro a las personas a las que atendemos, a las que llamamos normalmente usuarias de los servicios, haciéndolo desde una actitud profesional colaborativa, cooperativa, que ponga la mirada en la alianza terapéutica, es decir, no vamos por delante de las personas instruyéndolas, dirigiéndolas con actitudes paternalistas o asistencialistas, sino intentando formar equipo con ellas para que podamos construir de una manera conjunta un proyecto de vida con significado para ellas. Esa es la forma en la que por lo menos intentamos hacer las cosas. En mi caso personal, que a mí me está llevando Sara, en el grupo de terapia de familia, yo doy fe de lo que estás diciendo. O sea que si yo tuviera que extrapolar seguridad social, de 3 a 4 meses para ver psicólogo, 10-15 minutos. Pues con ella a lo mejor es 1 o 2 veces al mes, puede ser 1 hora, puede ser más. Y ella, como me dijo una vez, dice, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, ella me pregunta a mí, ¿qué es lo que yo necesito? No es
tu perfil, encuesta, sino vamos a ir al grano, vamos a trabajar esto, vamos a ir desglosando. Entonces, yo doy fe que por lo menos en mi caso, ella me comentó que tenía como más de 90 personas en espera, ¿no? Entonces, creo que es un punto de decir, AFE y otras asociaciones necesitan más apoyo en este sentido porque la seguridad social no lo tiene. ¿Y dónde vas a esas personas? A ustedes o a otras asociaciones. Entonces, creo que aparte de instalación, medios económicos y medios de personas, hace mucha falta porque, bajo lo que yo he visto en más de 20 años con mi etiqueta, no lo he visto en ningún otro lado, ¿no? Es mi persona, o sea, mi experiencia. Yo para complementar. Yo para complementar un poco lo que ha dicho Patri y Aitor, que creo que lo han explicado fenomenalmente, yo siempre que me encuentro con una primera persona, ¿no? Siempre les explico, ¿no? El proyecto de vida, el centrado en esa persona, qué proyecto de vida quería o quiere en ese momento, porque el proyecto de vida sabemos que puede ir cambiando de un día hasta de una semana para otra. Y al final es hacer ese acompañamiento en ese proceso que quiera la persona trabajar. Porque cuando aparece un problema de salud mental, como creo que comentó antes Aitor, aparece y es como, necesito saber qué me está pasando y hacia dónde tengo que ir ahora. Y el encontrarte que te dan un tratamiento y sigue con eso, no es un acompañamiento al final. El ir al lado de la persona y escuchar qué es lo que quieres. ¿Qué te gustaría a ti? Vamos a ver hacia dónde quieres ir. Es lo... Que tu vida no se detenga por el hecho de haber tenido una crisis, ¿no? Y te veas de alguna manera, pues ya mi vida se acabó, ya no puedo hacer nada, ya tengo una enfermedad, ya soy un discapacitado, ya, ¿no? Sino que puedas retomar, a veces con dificultad, ¿no? Porque hemos hablado de cuestiones, por ejemplo, como que el diagnóstico te puede generar un estigma, que la sobremedicación, tú lo has nombrado, Aitor, te puede dejar con muy poca energía, ¿no? O sea, es complejo el proceso, pero Yo cuando me invitaron a esta tertulia estuve leyendo cosas y leí sobre las casas de crisis, ¿no? Que es ahora un recurso para dar un apoyo desde un espacio a salvo, ¿no? Pues AFES yo creo que es una casa, es un hogar, donde la persona cuando está jugando al pilla-pilla dice, llego aquí y estoy a salvo. Un poco porque hay un espacio de escucha y de entendimiento y personalizado. Y eso es lo que he vivido con compañeros, con compañeras y con las personas con las que trabajamos día a día. Uno de los elementos, ¿no? que juega en nuestra contra es el tema del estigma y los prejuicios, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Y una de las mejores maneras de romper ese estigma, esos prejuicios, es la visibilización de personas como Carolina, como Aitor, como yo, ¿no? que damos la cara, ¿no? Que en primera persona decimos que hemos pasado por este proceso, ¿no? ¿A ustedes les cuesta todavía a día de hoy hablar abiertamente de que han vivido un problema de salud mental? Yo al principio no sabía dónde meterme, dije, ya está, mi vida se acabó, me tengo que esconder. También es que como soy la pequeña de mis hermanos, me han protegido demasiado, en plan, no se te nota, no hace falta que lo digas, o a lo mejor se lo he dicho a alguien que considero de confianza y dice, lo ves, no lo tenías que haber contado, pero ya a estas alturas. Es que yo creo que peco de decirlo demasiado, pero es que yo creo que hasta me siento orgullosa. Es mi enfermedad, como digo. Orgullo loco, ¿no? Es mi enfermedad y tengo que ser orgullosa. ¿Por qué no? ¿Por qué Claro. otras enfermedades no se discrimina tanto? O, por ejemplo, cualquier enfermedad lo dicen libremente y nosotros nos tenemos que esconder. Es que no hemos matado a nadie. A veces también es el orgullo de... El orgullo de haber superado, ¿no? Eso es otra cosa. las Hablando de cuestiones, eso, ¿no? en los medios de comunicación todavía hay que luchar lo de... A ver, alguien asesina a alguien y dice, no, seguro que le dio un brote, pero ¿por qué? Claro. Porque eso es lo que no entiendo. En mi caso, si estoy con gente de confianza, no tengo ningún problema en explicarlo, ¿no? Pero pienso que hay que tener estrategia porque hay gente que no está capacitado todavía para entenderlo y después si lo llevamos a nivel de trabajo o a nivel de curso, creo que hay que ser cuco, ¿no? O sea, hay sitios donde sí aceptan personas con discapacidad, otros que no. Entonces, pienso que todavía hay que hacer una estrategia, ¿no? O sea, eso de abrirte al 100% no es tan fácil. Claro. ¿Y ustedes qué beneficios han encontrado
contando abiertamente que tienen un problema de salud mental. Me he quitado un peso de encima, Sí. me siento mejor, sé que no soy la... Cuando te pasa eso piensas que eres la única, que eres un bicho raro y después te das cuenta cuando entras en diferentes asociaciones que hay un montón de casos como los tuyos y Claro. somos iguales, diferentes pero iguales. Ujú. Aitor. Desde mi punto de vista, es como cuando ves una película y Alcohólicos Anónimos o no sé qué grupo y están en círculo hablando, ¿no? Y lo ves en una película. Pero cuando estás aquí y ves el grupo Claro. con diferentes edades, diferentes diagnósticos y realmente hay personas que tienen más facilidad de habla que otros, porque es así, todo el mundo es diferente. Pero la parte más esencial es que tú puedes hablar y la gente te está escuchando. O sea, no hay un prejuicio, no te van a criticar, no te van a estar juzgando, sino el que pueda aportarte algo lo va a intentar y el que no, no va a decirte nada, pero tú puedes ser tú mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que lo he visto en una película o en una serie, pero en la vida real no es tan fácil. Y necesitamos al final también ejemplos de personas que se visibilicen, porque también necesitamos como sociedad esperanza, ¿no? De ver que las personas con problemas de salud mental no son bichos raros, que pueden recuperarse, ¿no? Yo en ese sentido creo que el hecho de visibilizarse ya es un acto de activismo, ¿no? En sí mismo por la dificultad que tú estás comentando también, que no es fácil hacerlo, ¿no? En determinados ámbitos. ¿Ustedes creen que esto puede ser una vía para la recuperación? Yo El pienso activismo, ¿no? que esto es un grano de arena y irá sumando. Ujú. Y habrá gente que lo aceptará, otros que no, pero la cuestión es que va habiendo un cambio. ¿Y qué podemos aportar las personas expertas por experiencia, por ejemplo, a entidades como AFE o a los propios servicios y recursos de salud mental sanitarios, por ejemplo? Yo, lo que dije antes, pienso que AFE necesita más medios para aumentar las instalaciones, más publicidad, más información, porque yo no conocía AFE hasta hace 2 años. Y creo que habrá un sector de gente que desconoce este apoyo, ¿no? Entonces, pienso que a lo mejor desde mi punto de vista, aunque me han dicho que han dado información, que han ido a la tele, que han ido a la radio, o sea, que se han movido, pero creo que hace falta algo más porque hay mucha gente que necesita apoyo. Y eso es lo que veo yo, que AFE realmente es un tesoro escondido que no todo el mundo ve. Carolina. Dale a conocer a la gente de que no se rían tanto porque cualquier persona no está libre de esto. Por ejemplo, tú decides, este es un loco, tú qué sabes lo que te va a pasar mañana. Porque cada vez vivimos momentos más estresantes y es una gran opción de que puedas hacer tú. Además Sí, de claro. lo que estaban comentando, a mí me parece que una forma en la que ustedes podrían ayudarnos enormemente, a nosotras como asociación, es evaluándonos. Es decir, diciéndonos cómo estamos haciendo las cosas, cuánto de útiles somos, en qué podemos mejorar. Pienso que nadie mejor que ustedes como usuarias de los servicios que nosotras prestamos pueden contarnos y darnos esa devolución para seguir creciendo. Seguro que hay margen de mejora, seguro. Seguro que hay cuestiones que no estamos emprendiendo y que ustedes echan en falta. O también, por supuesto, para reconocer aquello que está teniendo un impacto positivo y que está funcionando, saberlo de primera mano, conocer de primera mano qué perspectiva están teniendo ustedes acerca de los apoyos, de los tratamientos, de los programas que estamos poniendo en marcha. Creo que eso sería una ayuda muy grande para nosotras como organización. Y yo iría, perdona Aitor, que yo iría más allá de la asociación y de la entidad, ¿no? Se habla de equipos multiprofesionales, interdisciplinares en el sistema sanitario, pero que dentro de esos equipos estuviera la experiencia en primera persona, que se pudiera consultar, que pudieran ayudar a planificar, organizar, tener contacto a nivel político, para que eso, ya es la utopía, ¿no? Pero que estuvieran ya dentro de los equipos de salud mental. Ujú. Eso que hablamos, que llevamos hablando mucho tiempo de paciente experto, ¿no? Exacto. Esa persona que ha pasado por, como comentaba Patri, ¿no? Por múltiples servicios, sea AFES o sea la unidad de salud mental, y tiene tal bagaje ya, Es que ¿no? para mí sería una maravilloso. sabiduría, ¿no? Sí. De cómo también deben funcionar las cosas, ¿no? Y qué cosas podemos cambiar, ¿no? Que al final también se trata de eso, ¿no? De impulsar esos cambios, ¿no? Esos cambios que queremos ver, esas vulneraciones de derechos que queremos ver eliminadas, ¿no? Para eso hace falta esa escucha.
Yo creo que ya se ha dado una escucha aquí muy bonita, ¿no? Entre los cuatro, ¿no? Y ahora, bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cuestión para A raíz de lo finalizar. que estaba diciendo Zaira. Zaira, iba a decir Samira, pero Zaira. Entiendo perfectamente que una persona que haya vivido muchas experiencias y las haya superado, que hay que aclarar eso, que lo haya superado y sabe explicarlo, sabe ayudar, ¿no? Tiene más capacidad que otro profesional que no lo haya vivido. O sea, el profesional tiene un estudio, unas pautas, tiene su rodaje, pero vivirlo en las carnes, la persona, eso da un plus. Ahora, también hay que aclarar que si yo tengo un familiar o tengo un amigo, yo no puedo ser el terapeuta, porque ya hay un vínculo ahí, ¿no? Entonces también hay que ponerse... Bueno, y tiene puntito, ¿no? formación como psicólogo, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Dónde está nuestro lugar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puede ser un agente de apoyo mutuo, ¿no? Para esa persona, ¿no? Tu experiencia le puede servir a esa persona, ¿no? Obviamente no le vas a hacer psicoterapia, claro. Entonces, añadiendo lo que ya estaba diciendo, ese punto para mí creo que marca mucho la diferencia, el hecho de superar. Porque a lo mejor el psicólogo, el psiquiatra, es un crack en toda su carrera, pero él mismo tiene problemas. Entonces, él no sabe cómo enfrentar ese problema, pero está ayudando a otros, entre comillas, ¿no? Entonces, pienso que la parte del trabajo personal es algo que todo el mundo necesita, y el que va a ayudar tiene que hacer eso de por sí, es mi punto de vista. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues hemos llegado al final de esta tertulia en torno al orgullo loco, ¿no? Ahora queremos darle la bienvenida, ¿no? a este rincón de las palabras a una compañera, ella es Raquel de la Rosa, que nos va a leer un texto que tiene su miga, ¿no? Porque es un texto que nació de uno de los talleres que se hicieron en AFE Salud Mental hace un poquito de tiempo, un taller en primera persona titulado del autoestigma a la autoestima. Y dentro de ese taller hicimos una pequeña dinámica que consistía en un cadáver exquisito, ¿no? Para el que no sepa qué es un cadáver exquisito. Cadáver exquisito es cuando un grupo de personas se reúnen, se inicia el texto con una frase, ¿no? Se empieza el texto con una frase, y cada persona, cada miembro de ese grupo, solo puede leer la frase que ha escrito el compañero anterior. Es decir, se va construyendo una historia en el que solo sabes cómo continúa, nada más que con lo que se ha escrito tu compañero anterior. No sabes lo que hay anterior a ese texto, ¿no? Y es un texto que para mí tiene algo especial, ¿no? Porque viene a reivindicar una cuestión que es de la contención mecánica, ¿no? Una cuestión que a día de hoy, una práctica que se sigue realizando a diestro y siniestro por todo el territorio español y por otros países y lugares del mundo, ¿no? Que, como hemos hablado hoy en esta tertulia, daña y mucho y genera un trauma profundo. Yo la he vivido, ¿no? En numerosas ocasiones, y es una práctica que desde Radio Malia queremos contribuir a eliminar, ¿no? De alguna manera, haciéndola visible, por un lado, y también pues construyendo un relato, ¿no? En este sentido, el relato que se ha construido a mí me gusta mucho porque es esperanzador, y desde ese lugar pues queremos, digamos, como hemos dicho, ¿no? Contribuir a su eliminación, pero también generar esperanza para que esas personas que lo han vivido, ¿no? Puedan superar lo que les ha supuesto sufrir esa práctica. Damos la bienvenida a Raquel de la Rosa. Bienvenida. Pues cuando tú quieras, Raquel. Hola a todos, buenos días. Cuando abría los ojos no podía moverme. Tenía las manos y las piernas atadas, el torso también. Estallaba de ganas de orinar. La habitación estaba vacía. Intenté gritar, pero no tenía fuerza, así que me lo hice encima. Después apareció una persona vestida de blanco. Su cara me era familiar. Por desgracia, yo ya había estado allí en otras ocasiones. «Desátame, por favor», balbuceé. «Desátame, por favor, que no puedo respirar. Quiero salir de aquí, no aguanto más. Quiero que me dé un poco el aire». El enfermero no me hizo caso y me puso una inyección para tranquilizarme. Incomprensión, maltrato. No hay derecho a que unas personas pasen por estas situaciones sin ayuda.
maltrato psicológico ante los profesionales de la salud mental, falta de herramientas, información, y no solo la medicación lo es todo en salud mental. Quiero pensar, tener esperanza y contribuir a un cambio de pensamiento, de modelo en el que pongamos a las personas y a la salud mental en el centro. Porque de ilusiones se vive, ¿no? Siempre hay ilusiones y esperanzas, pero vamos, entre todos, a hacerlas realidad. De mi locura optimista.